Buenas tardes, hermanos. Iniciamos con esta celebración lo que llamamos la Semana Grande, Semana Santa, momento culminante para celebrar nuestra fe, no solamente haciendo memoria de la pasión y resurrección de Jesús, sino reviviéndola, haciéndola memorial, que es actualizando precisamente el misterio. Voy a intentar a mayor brevedad hablarles un poquito precisamente de uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta todos los cristianos en estos días, la cruz. Una cruz que primero revela el verdadero rostro de Dios, en el que creemos. Una cruz, segundo, que revela al verdadero cristiano y deja en evidencia al sucedáneo, aquel que se dice pero no vive como tal. Y tercero, la cruz como divisa y como signo distintivo verdaderamente de nuestra fe. Recordarán la semana pasada que yo terminaba citándoles a Napoleón Bonaparte, por lo menos los que estaban aquí, en esa anécdota de ese suboficial suyo que después de la matanza de los sacerdotes y religiosos y la quema de iglesias durante los primeros años de la Revolución Francesa, dijo crear él su propia religión. Pero se sorprendió y le decía a Napoleón: ¿por qué no prende en el pueblo mi religión? Y Napoleón sabiamente le dijo: bueno, ¿quieres imitar a Jesús realmente? Entonces muere un viernes e intenta resucitar al domingo siguiente. Es simpática la cita, pero ahora les voy a leer otra también de Napoleón, que era un gran cristiano a pesar de las barbaridades que hizo, porque al final de sus días, cuando ya estaba desterrado en la isla de Elba, y en una conversación muy familiar, tiene esta frase: yo he enardecido a millares, y millares han muerto por mí, pero era con mi presencia, era con mi mirada, era con el mandato de mi voz. Bastaba una palabra para arrastrarlos a todos, mas ahora que estoy aquí en Santa Elena atado a una roca, ¿quién lucha por mí? ¿Quién va a conquistarme reinos? ¿Qué diferencia entre mi miseria y el reino de Cristo, que es predicado, amado y adorado por todo el mundo y vive siempre? Palabras sabias. Y palabras que deberíamos de repetir también en nuestro interior, dándonos cuenta de la fuerza que tuvo aquel gesto sublime de entregar la vida para que nosotros precisamente tuviéramos vida. Miren, hermanos, la cruz nos va a revelar exactamente cuál es el rostro de Dios. Un Dios que se nos manifiesta a merced de los hombres. Un Dios inerme, un Dios indefenso, diría que incluso un Dios consignado a la perversidad más arraigada en el hombre, arrastrado como un malhechor ante los tribunales, usado como un juguete de usar y tirar. Se deja llevar sin ofrecer resistencia. Y a través de este Mesías condenado, abandonado, rechazado, traicionado, aparece un Dios precisamente, nuestro Dios, débil, humilde y humillado, pero muy distinto de ese ser muchas veces inmutable o impasible que a veces nos imaginamos y en el que falsamente podemos creer. La omnipotencia, hermanos, anonadada libremente, como nos recordaba hoy la lectura del profeta, se anonadó a sí mismo, haciéndose uno de tantos. Una omnipotencia que renuncia a toda clase de voluntad de poder, cosa que yo diría confunde tremendamente a sus mismos apóstoles. Esperaban un Mesías dominador, poderoso. Un Dios que todos podemos golpear
a voluntad. Ese es el Cristo de la cruz. Un Dios que se deja dominar. ¿Por qué? Por una sola razón: por amor. Por amor al hombre. Segundo, la cruz, sobre todo, yo diría que nos revela al verdadero cristiano. Y esto es algo que deberíamos de reflexionar durante estos días intensamente. Miren, no se puede buscar la identidad del cristiano en otra parte sino en la cruz. No existe un cristianismo sin cruz. El seguimiento vaciado de la cruz ya no es seguimiento, es parada. Y me han oído decir muchas veces que el cristianismo no puede ser estático, es siempre dinámico. ¿Por qué? Porque la misión es inherente al discipulado. Y cuando somos llamados a ser discípulos de Cristo, en el mismo instante recibimos una misión que cumplir con Él. El cristiano, por tanto, sin sacrificio, recuerdan la semana pasada que hablábamos, ¿no?, largo y tendido del sacrificio, el cristianismo sin sacrificio, yo digo que se reduce a charlatanería barata e inútil. Charlatanería, palabras vacías. La vida cristiana, por tanto, aligerada de la cruz, se convierte en una comedia, cuando en realidad debería de ser un drama permanente. El cristianismo, o el cristiano, mejor dicho, para que todos nos personalicemos en él, es solo aquel capaz de llevar la cruz y llevarla con Cristo. Y tercero, la cruz es nuestra divisa, es nuestro emblema, es nuestro estandarte, es nuestra bandera. Es el signo distintivo realmente de nuestra fe. Hay un refrán que seguramente todos hemos oído, en positivo o en negativo: el hábito no hace al monje, o el hábito hace al monje. Bien, yo diría que absurdo, irónico. Solo faltaría que la pertenencia a Cristo fuera un problema de sastrería, es decir, de apariencia, de cómo nos ven o de cómo nos mostramos, y no de cómo vivimos o cómo actuamos. Si un cristiano, un sacerdote, un religioso, no está realmente formado en la cruz, en la escuela de la cruz de Cristo, no existe hábito que consiga hacerlo, aunque las apariencias engañan muchas veces. Y creemos un nuevo refrán: dime lo que llevas en la espalda y con quién lo llevas y te diré quién eres. Muy parecido al que solemos emplear, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bien, dime lo que llevas en la espalda y entonces sabré reconocerte como quien realmente eres, un seguidor de Cristo. Por tanto, esto nos lleva a la pregunta que debe de estar latente en estos días de reflexión profunda en nuestra fe. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es realmente la cruz? Miren, está hecha de sufrimiento, de soledad, de incomprensión, de abandono, de ingratitud, de humillación, de rechazo, y pueden sumarle otros adjetivos que quieran, pero sobre todo la cruz está hecha de amor y representa el amor en extremo. Es la otra cara, por tanto, del amor. ¿Por qué? No basta sufrir para afirmar que se lleva la cruz de Cristo. No, eso sería masoquismo. Es necesario llevarla precisamente en la dirección en la que Él la ha llevado. Y teniendo y haciendo nuestra la razón por la que Jesucristo cargó con la cruz. Esa es la única y verdadera cruz cristiana. En la línea, por tanto, del don, de la entrega, de la generosidad. La cruz del cristiano no solamente devela su identidad,
sino que explica y da verdadero significado a la vida. Es el signo revelador de una vida dada, ofrecida, entregada por los demás. En el testamento de Jesús, que leeremos el Jueves Santo durante la celebración de la Última Cena, precisamente nos dirá: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Esa es la única y auténtica cruz cristiana. Es la expresión viva del amor de Dios por nosotros, expresado en aquel evento, pero del amor nuestro por los demás también. Nuestra entrega de vida. No es el qué, por tanto, sino el para lo que califica realmente a la cruz como cristiana. Si no, será un adorno, como muchos, que sin profesar la fe la pueden llevar colgada en el cuello. Pero no deja de ser simplemente una joya bonita. No basta llevarla. Es necesario que la cruz exprese precisamente esa voluntad de no pertenecerse uno a sí mismo y esa capacidad de perder la vida en beneficio siempre de los demás. Esa es nuestra cruz. Lutero, ciertamente hay muchas cosas que se le pueden objetar a Lutero, ¿no? El gran cisma de Occidente en nuestra fe, perdurable hasta hoy, pero tuvo frases e ideas brillantes. Y bueno, también hay que perdonarlo porque al final se arrepintió de lo que hizo. Lutero decía: el hombre fuera del influjo de la gracia es homo in se incurvatus, lo digo directamente la frase textual en latín, es decir, el hombre egoísta, el hombre encorvado sobre sí mismo, el hombre encerrado en sus propios deseos. Qué curioso, porque paradójicamente entonces, solo encorvándonos, pero bajo el peso de la cruz, y no simplemente contemplándonos a nosotros mismos, es cuando el hombre se levanta ciertamente y se abre a todos los demás. Pero lo que te debe encorvar es la cruz, no tu egoísmo. No girar en torno a ti mismo, sino que cuando asumimos la cruz de Cristo, la razón de nuestra vida, ya no soy yo, son los demás. Ama y haz lo que quieras. Miren, hermanos, la cruz, por tanto, es la única señal que distingue al cristianismo de todas las demás religiones y de sus dioses en el mundo. La única realmente distintiva. También la cruz, y esto es importante que lo veamos, es luminosa, porque vemos claramente luz en la resurrección, pero nos cuesta ver mucha luz en la cruz. Pero la teología de la resurrección no existiría sin la teología de la cruz. No hay resurrección sin muerte. No se puede resucitar si antes no se ha muerto. Luego la muerte, y muerte en cruz, es señal ineludible de nuestra fe. Y también la cruz, por tanto, es luminosa. Es verdad que después está la resurrección, pero no se comprende sin el Calvario. San Pablo, cuando intenta resumir el Evangelio, que empezó a predicar a los griegos, lo leen en 1 Corintios 2:2, decía: yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Yo predico a Cristo y Cristo crucificado. La cruz de Jesús no se ha desvanecido en la tierra. Es una realidad. Ya no es Él ciertamente quien la lleva, ahora somos nosotros los que hemos heredado precisamente esa gracia de la fe. No es, por tanto, un evento salvífico aislado que ha sucedido una vez en la historia y que incluso podemos podar porque no nos interesa hablar de ello, o podemos inventar historias paralelas como acostumbra hacer National Geographic, por cierto. Continúa. La cruz de Cristo sigue en pie en la tierra, como signo precisamente de esa verdad divina y también como símbolo del escándalo del mundo. Y termino.
No nos engañemos, queridos hermanos, pretendiendo ayudar al mundo sin la cruz, porque solo podemos ayudarlo con ella. No nos engañemos pensando que eliminando la cruz del vocabulario, el lenguaje cristiano se hace más comprensible al alcance de todos. Esto es lo que han hecho todas las sectas cristianas, que se reunirán hoy para cantar y bailar. Pero esa es la fe. Ciertamente es atractiva, pero también se puede ir uno al antro a bailar, no necesariamente a la iglesia. Con lo cual no quiero decir que no alegremos nuestras ceremonias, todo lo contrario. Mostremos alegría, gozo. A veces parece que estamos en un funeral siempre. Pero cuidado que convirtamos simplemente la expresión de la fe en eso, en un folclore popular. No nos engañemos, por tanto. Es un lenguaje más fácil, es cierto. Es muy fácil predicar un cristianismo sin cruz. Pero ya no es el mensaje de Jesús. No es el mensaje de Cristo. No es el Evangelio. La cruz, por tanto, diversifica el cristianismo y nos posiciona a cada uno en el lugar en el que quiere estar, o a lo mejor en el que se ha situado incluso inconscientemente, pero lejos de Dios. Al final, el texto del Evangelio de la Pasión termina con una expresión muy sutil, muy fuerte, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y no es solamente el símbolo de una muerte física, ese último exhalar, sino que es el símbolo de la entrega total, de quien lo ha dado todo, pero sigue incluso infundiendo en nosotros ese espíritu de amor para que podamos hacer realidad precisamente lo que Él ha vivido y para que seamos continuadores ante un mundo no de evangelizar. De tal manera que nos ofrece su Espíritu para que con su fuerza seamos capaces de amar a los demás, y más que a uno mismo. Y amando de ese modo es como podemos conquistar hijos de Dios en esta tierra. Pero el mensaje es la cruz. Y así, de su amor, con mayúsculas, llevado al extremo de la cruz, nace precisamente la posibilidad para que cada hombre pueda llegar a ser hijo de Dios. No hay otro camino. Es la fuerza de su Espíritu, la que Él nos entrega precisamente en la cruz y que después derramará abundantemente al mundo entero en Pentecostés. Porque la gracia es para todos, pero nosotros somos sus instrumentos. Y así lo que parecía derrota, precisamente se convierte en la manifestación de su gloria. En la manifestación de su gloria. Lo acabamos de escuchar al final, la última expresión, que brota de los labios precisamente de aquellos más alejados del conocimiento de Cristo y de la fe. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Y habría que decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pues dejémonos conmover, vivamos intensamente este memorial de la pasión del Señor, pero no simplemente como anecdótico de un hecho histórico, sino que lo vivamos realmente en primera persona, que asumamos protagonismo en la pasión de Jesús, que nos identifiquemos con algún personaje de esa pasión, y afortunadamente podemos, si nos identificamos con Judas, que lo traicionó, o con Pedro, que lo negó, o con los soldados que lo crucificaron, o con Pilato, que se lavó las manos, etcétera, etcétera. Tenemos la oportunidad de cambiar y quedarnos como San Juan, junto a María, al pie de la cruz, profesando nuestra fe. Y ahora, para los más pequeños, simplemente una recomendación. El otro día les citaba a Tolkien, El Señor de los Anillos, pero hay una obra quizá un poquito más atractiva, que no es de Tolkien, es de Carl Lewis escrito. Las Crónicas de Narnia, que curiosamente han sido llevadas al cine, 3 de los volúmenes, ya han salido en película. Lo curioso de la película de las Crónicas de Narnia es que nadie las conoce, es decir,
nadie sabe lo que expresan, lo que significan. Carl Lewis lo que quiso es narrar la historia evangélica, la historia de Jesús, con un mensaje, con unos personajes mitológicos, animalitos. Pero a esas películas que atraen tanto a los chicos, a los niños, ustedes mayores, ¿sí? Ustedes mayores, ayúdenles a descubrir el verdadero misterio, sentido y significado de esos personajes, porque se está contando la historia de la salvación de manera fabulosa. Y con esto, como dicen ahora, estoy haciendo un spoiler, ¿ya? Destripando se diría en español, ¿no? Pero yo les recomiendo que se lean, si tienen tiempo y voluntad. No solamente que vean los 3 primeros libros que han sido llevados al cine, porque luego el cine también se pierde mucho. Walt Disney, que también ha traicionado muchas veces sus principios. Pero lean los 7 libros de las Crónicas de Narnia de Carl Lewis, porque es la narración de la historia de la salvación de manera fabulada y atractiva para las nuevas generaciones que no se van a coger la Biblia. El león, la bruja y el armario, primero, la conocen. Segundo, el príncipe Caspian. Tercero, la travesía del viaje del alba. Cuarto, la silla de plata. Quinto, el caballo y su niño. Sexto, el sobrino del mago. Séptimo, la última batalla. Toda la historia de la salvación narrada de una manera fabulosa. ¿Sí? Pero hay que saber identificar los personajes. El león Aslan es Jesucristo. El león Aslan es Jesucristo. En la película. Historia de salvación. Que así sea.